La tarde estaba cayendo lentamente sobre el pequeño barrio de Santa Esperanza. Las luces de los postes aún no habían encendido, y un silencio tibio comenzaba a envolver las calles estrechas, esas que tantos pasos cansados del pueblo ya conocían. Era la hora en que los ancianos se sentaban frente a sus casas para ver el movimiento terminar, y las madres apuraban a sus hijos para volver antes de que oscureciera. Justo en esa esquina donde o vento siempre sopraba maíz frío, quedaba una pequeña capilla dedicada a Nuestra Señora de las Lágrimas, una imagen muy querida por todos. Era simple, humilde, construida con donaciones, pero para el pueblo era un pedacito de cielo en medio de tantas luchas. Allí, muchos entraban apenas para encender una velita, otros para llorar en silencio sus angustias, y algunos simplemente para agradecer por un día más de vida. Pero aquella tarde, algo completamente inesperado ocurrió. Algo que marcó a todos los vecinos y que ninguno de ellos olvidaría mientras vivieran. Caminando lentamente, con el cuerpo encorvado por los años pero con el corazón endurecido por décadas de amargura, venía doña Amalia, una mujer de 74 años, conocida por todos no tanto por su edad, sino por su carácter. Era una mujer dura, de mirada fría, que siempre caminaba con el ceño fruncido, como si el mundo entero le debiera algo. Los niños la evitaban, los jóvenes bajaban la mirada al pasar junto a ella, y los adultos hablaban en voz baja cuando la veían aproximarse. No porque fuera mala, sino porque era una de esas personas que cargam una dor tao profunda que no sabem expresar de otra forma sena o con silencio e rudeza. Antes de comenzar este relato, quiero pedirte algo muy importante. Tómate un segundo para verificar si ya estás suscrito a este canal. Muchas veces pensamos que estamos suscritos y no lo estamos, y eso hace que YouTube no te muestre nuestros vídeos, y no quiero que te pierdas ni un solo mensaje que puede tocar tu alma. Aquí publicamos todos los días historias profundas, relatos emocionantes, oraciones y testimonios que pueden traer luz, esperanza y consuelo en los momentos más difíciles. Si tú también crees que Jesús sigue obrando milagros hoy, este canal es para ti. No dejes que ningún vídeo se pierda en el camino. Estamos caminando juntos, y tu presencia aquí es muy importante. Doña Amalia era atea declarada. Decía que Dios no existía, que la Virgen era una estatua más, y que la fe era una pérdida de tiempo. Pero no siempre fue así. Décadas atrás, Amalia había sido una mujer llena de ternura, amante de las flores y profundamente devota. Su vida cambió el día en que perdió a su esposo, don Julián, el hombre que había sido su compañero de alma. Desde su muerte, era como si una parte de ella hubiese quedado sepultada junto con él. A partir de ese momento, cerró su corazón a Dios, al mundo y al amor. Y esa herida, nunca tratada, se convirtió en una amargura que consumió cada rincón de su vida. E fue precisamente esa Amalia, como coracao cheio de feridas no cicatrizadas, que se aproximó da capilla en aquella tarde. Caminaba devagar, más como un olar inquieto, guase perturbado. Parecía que algo dentro de ella estaba prestes a explodir. Cuando llegó frente a la imagen de la Virgen, se detuvo. Los vecinos que estaban sentados al otro lado da rúa observaran, sem entender. Nunca habían visto a Amalia detenerse frente a un lugar religioso. De hecho, muchos sabían que ella cruzaba de acera para evitar pasar cerca de la capilla. Pero ese día, no. Ese día algo oscuro se agitaba en su interior. Amalia fijó los ojos en la imagen de la Virgen, aquella figura de rostro sereno y manos unidas en oración. La Virgen parecía estar llorando, no por el daño que recibiría, sino por el dolor profundo que cargaba aquella anciana. Pero Amalia no veía misericordia, no veía amor, solo veía el recuerdo de todo lo que había perdido. De repente, como si una tormenta estallara dentro de su pecho, Amalia comenzó a murmurar palabras duras, llenas de rabia contenida por años. Palabras que ninguém nunca esperaría oír sair da boca de una mujer da sua idade. E foi então que ela fez algo impensable. Con una respiración agitada, los ojos llenos de lágrimas que jamás admitiría sentir, y las manos temblorosas, se agachó, tomó una piedra del suelo, una piedra pesada, áspera, sucia, como la rabia que la consumía. Y con todas sus fuerzas, la lanzó directamente contra la imagen de la Virgen. El sonido del impacto fue tan fuerte que até o vento pareceu parar. Los pájaros que reposaban en los fíos eléctricos levantaron voo asustados. Algunos vecinos gritaron de susto. Otros quedaron paralizados, sin saber o qué decir. La imagen se estremeció. Un fragmento cayó al suelo. Y una sensación pesada, casi sobrenatural, llenó el ambiente. Amalia no fugió. No se escondió. Apenas quedó ahí, respirando fuerte, como solos arregalados,
olando para o proprio ato como se finalmente tivese liberado algo que a nos acorroía por dentro. Era como se toda sua dor tivese sido arremesada junto con aquella pedra. Pero, lo que ella no sabía, es que ese acto no pasó desapercibido. Porque, mientras todos observaban horrorizados, alguien más estaba mirando. Alguien que ve más allá de lo que los ojos humanos perciben. Alguien que conoce o peso das lágrimas escondidas. Alguien que entende as feridas que ninguém mais conseguiu enxergar. En esa tarde silenciosa, Jesús lo vio todo. Y lo que él haría a partir de ese momento, cambiaría para siempre la vida de Doña Amalia, la vida del barrio y o destino de aquella pequeña capilla de Santa Esperanza. Ahora quiero invitarte a hacer algo muy especial. Escribe aquí abajo en los comentarios tu nombre y tu apellido. Sí, tu nombre completo. ¿Por qué te lo pido? Porque cada día dedicamos un momento de oración por todas las personas que nos escuchan, y quiero presentar tu vida, tu familia y tus necesidades directamente a Jesús. Él está intercediendo por ti. Él conoce tus luchas, tus dolores, tus esperanzas, y cuando pronunciamos tu nombre en oración, algo hermoso ocurre en el cielo. Cada comentario que llega, cada nombre que aparece, lo colocamos simbólicamente en las manos de Jesús, para que Él visite tu hogar, toque tu salud, fortalezca tu corazón y abra caminos que voz en me imagina. Así que no tengas vergüenza, no tengas miedo. Escribe tu nombre y tu apellido, porque Jesús te conoce, te mira con amor, y hoy mismo puede comenzar un milagro en tu vida. La mujer que perdió la fe. Doña Amalia no siempre había sido la mujer fría y distante que el barrio conocía. Muchos años atrás, cuando todavía caminaba por las calles de Santa Esperanza con flores en las manos y un brillo suave en los ojos, pocos imaginarían que un día a ella se transformaría en símbolo de amargura e descrenca. Era difícil acreditar, pero aquella anciana de 74 años, que ahora todos temían se cruzar por su semblante severo, había sido una de las personas más queridas del lugar. Amalia había crecido en una familia sencilla, devota, desas que facemos sinalda cruz antes mesmo de abrir a porta de casa todas as manas. Su madre le enseñó desde niña a rezar el rosario, y su padre siempre decía que ninguna lágrima derramada frente a la Virgen quedaba sin respuesta. La capilla de Nuestra Señora de las Lágrimas era, para ella, lugar de paz, de abrigo, de esperanza. Pero todo eso comenzó a desmoronarse el día en que conoció a don Julián, el hombre que se convertiría en su esposo y grande amor. Él era trabalador, bondoso e tina una fe tranquila que acalmaba o coracao de Amalia. Juntos construirán una vida simples, más cheia de cariño. Recordaba con saudade as manas en que LLH deixaba uma rosa colida do propio jardín, e as tardes en que os dois caminean de maos dadas até a capilla apenas para agradecer por máis día de saúde. Sin embargo, la vida, a veces, é cruel con aqueles que máis aman. Un invierno especialmente duro, Julián enfermó. Primero fueron simples tose, depois febres, hospitalizacoes, e finalmente, a noticia que quebró o coracao de Amalia en pedacos. Ele não resistiu. Aquele homem que era seu porto seguro, sua luz nos días nublados, se fue de maneira inesperada, deixando atrás o vicio que nada nem ninguém conseguía preencher. A partir de ese momento, algo dentro dela se apagó. Amalia deixou de visitar a capilla. Deixou de rezar. Deixou de acreditar. Para ela, Deus había se tornado un silencio doloroso. A Virgen, una figura distante. E a fe, una recordacao de tempo que parecía ter morrido junto con Julián. Cada vez que escutaba las campanas da capilla de Nuestra Señora de las Lágrimas, seu peito se apertaba, não por devocao, mas por revolta. Si Dios existiera, no habría permitido que Julián me dejara, repetía para sí misma, día após día, até que esa frase se tornou sua nova verdade. Como pasar 2 anos, sua dor nunca sara. Apenas se transformou en uma murala. E esa murala afastou tudo, vecinos, amigos, familiares, e até mesmo sua propia capacidade de amar novamente. El barrio de Santa Esperanza la miraba con compasión, aunque Amalia interpretaba cada gesto como lástima. Não quería ajuda, não quería concelos, não quería oracoes. Quería apenas sobreviver ao día, e ao seguinte, e ao outro, até que o día, tal vez a dor diminuíse. Mas ela nunca diminuiu. E assim, Amalia se converteu na mulher que todos conhecían. Amarga, silenciosa, descrente. A mulher que cruzaba la calle para no pasar frente a la capilla. A mulher que evitaba oír las canciones religiosas durante las fiestas del barrio. A mulher que, a pesar de dizer que no acreditaba en nada,
carregava no fundo da alma uma ferida tão profunda que até o tempo temia tocar. Porém, o que ninguém sabia, o que ninguém conseguia enxergar atrás da dureza do seu olhar, era que aquela mulher, a mesma que o día arrojou uma piedra contra a imagem da Virgem, não havia perdido apenas a fé. Ela havia perdido o amor. Havia perdido a esperança. Havia perdido a si mesma. E era justamente essa mulher, quebrada por dentro, mas tentando parecer forte por fora, que estava prestes a viver algo que mudaría tudo. Porque, embora Amalia acreditara que Deus había se calado para sempre, Jesús nunca la había dejado de mirar. Antes de continuar, déjame preguntarte algo con mucho cariño. ¿Ya verificaste si realmente estás siguiendo este canal? A veces pensamos que sí, pero YouTube nos descuida, y acabamos perdiendo vídeos que podrían fortalecer nuestra fe y traer una palabra que necesitamos justo en el momento exacto. Aquí compartimos cada día relatos emocionantes, mensajes de esperanza y oraciones que tocan el alma. No quiero que te pierdas nada de lo que Jesús está haciendo por medio de estas historias. Mira ahora mismo si estás suscrito y activa la campanita. Es un pequeño gesto, pero que puede traer grandes bendiciones a tu vida. El día de la furia. La mañana de aquel viernes amaneció pesada en Santa Esperanza. O céu, normalmente claro naquela época do ano, surgiu coberto por nuvens densas, como se presentise que algo fora do común estaba prestes a acontecer. Os moradores comentaban que o ar parecía diferente, carregado, inquieto. Ninguém sabía explicar por qué, mas todos sentían. Doña Amalia acordó antes del amanecer, como siempre facia, pero esa mañana algo estaba distinto. Desde que abrió los ojos, sentía un malestar extraño, una mezcla de irritación, tristeza y un peso inmenso sobre el pecho. Era como si una tormenta interior estuviese siendo gestada dentro de ella. Caminó por su pequeña casa sin rumbo, moviendo objetos de un lugar a otro, sin saber realmente lo que buscaba. Nada la calmaba. Lembrouse de Julián, no porque quisese, mas porque a solidao daquela mana trouxe sua memoria de volta con forca. Recordouse do sorriso dele, de seu jeito sereno, de como sempre sabia o que dicer para acalmar seu coracao. E iso, longe de confortala, fez com que a angustia se transformase en raiva. No tenía derecho a irse así, murmuró con voz trémula. E, como sempre, sua mente encontró o único culpado, Deus. A cada paso que daba dentro de casa, máis pesada ficaba sua respiracao. Era como se algo estivese empurrando-a para fora, para as ruas, para o destino que ela mesma não compreendia. Sem pensar, colocou o sal nos ombros e saiu. Serían quase 5 da tarde quando Amalia, já cansada de caminar sem rumo pelas ruas de Santa Esperanza, se aproximou automáticamente da esquina onde estaba a capilla de Nuestra Señora de las Lágrimas. Era o lugar que ela evitaba há anos, mudando de calcada só para não ter que olhar para a imagem. Mas aquele día era diferente. A dor, a solidão, a revolta, todo estaba transbordando. Los vecinos que estaban cerca la observaron desde lejos. Algo en seu semblante não estaba normal. A postura rígida, o olhar turbo, os pasos lentos e pesados, era evidente que había uma tempestade dentro dela. Amalia parou diante da capilla, imóvel. A brisa leve mexía seu cabelo grísalo, enquanto seus olhos, cheios de uma mistura de odio e tristeza, fixábanse na imagem da Virgem. A estátua parecía iluminada por un rayo discreto do sol que tentaba atravesar as nuvens, como se a propia Virgen estivese esperando por algo. Seu rosto sereno contrastaba con a turbulencia que dominaba o coracao daquela anciana. A poucos metros de distancia, duas vecinas que vendían velas e flores conversaban baixinho. Algo le pasa a Amalia, mírala. Nunca se había detenido ahí. Dios mío, que no haga una locura. Pero já era tarde. As mãos de Amalia começaram a tremer. O coracao batia tão forte que ela podia ouvir o pulsar em seus ouvidos. Ela sentia uma vontade crescente de gritar, de culpar alguém, de culpar o céu inteiro por sua dor. E a imagem da Virgem, para ela, representava tudo aquilo que julgava ter perdido. De repente, como movida por uma forca que vinha das profundezas de sua alma ferida, Amalia se abaixou lentamente e pegou uma pedra. Uma pedra dura, irregular, con bordas afiadas, parecía uma representação física de tudo o que ela carregaba por dentro. Os moradores que observaban prenderam a respiracao. Ninguém teve coragem de intervir. Era como se o tempo tivesse parado. Amalia ergueu a pedra. Sua mão tremia, não de fraqueza, mas da intensidade da emoção. E, em um instante de ruptura total, ela gritou.
¿Dónde estabas cuando lo perdí? ¿Dónde estabas cuando mi vida se derrumbó? E Entao lanzó la piedra. A pedra voou con forca, cortando o ar como grito materializado. O impacto contra a imagen co tao alto que ateos pásaros que estaban nos fios eléctricos levantaran voo asustados. Pedaco da parede inferior da imagen se quebrou e caiu no chao, producindo sam seco, oase doloroso. Silencio profundo tomou conta de tudo. As vicinas levaram a mão a boca. Omem que passava pela rua parou imediatamente. Até o vento pareceu cesar. Amalia ficou imóvel, como peito subindo e descendo rapidamente, como se aquele ato tivesse arrancado algo de dentro dela. Seus olhos, porém, não mostravam alívio, mas veio ainda maior. Ela não fugiu. Não tentou se explicar. Apenas ficou parada, encarando a imagen quebrada como que me encara espelo que finalmente reflete o que está no coracao. Por alguns segundos que parecerán eternos, a capilla inteira foi envolvida por uma atmósfera diferente, oase espiritual. Era como se algo invisível estivesse descendo sobre aquele lugar. Algo que não era ira. Algo que não era condenacao. Era olar. Olar que tudo ve. Olar que tudo compreende. Porque en cuanto todos asistían aterrorizados, Jesús también estaba mirando. Y antes de seguir con este relato, déjame preguntarte algo muy especial. ¿Ya comentaste tu nombre o el apellido de tu familia aquí abajo? Cada día oramos por las personas que nos acompañan en este canal, y queremos presentar tu vida, tu hogar y tus seres queridos en nuestras oraciones. Cuando dejas tu nombre o tu apellido, estás dando un paso de fe, y créeme, Jesús ve ese gesto, y él mismo intercede por ti y por tu familia. Si aún no lo hiciste, escribe ahora en los comentarios tu nombre o el apellido de tu hogar. Coloca tu familia en manos de Jesús, y permite que Él obre donde tú ya no puedes llegar. Estamos orando por ti. El silencio que estremeció al barrio. El estruendo de la piedra contra la imagen de Nuestra Señora de las Lágrimas ainda ecoaba nas paredes da pequeña capilla de Santa Esperanza cuando, de repente, tudo ficou completamente quieto. Não era silencio común. Deses que acontecem quando o vento para ou quando as pessoas ficam sem reacao. Era silencio que parecía descer do céu, pesado e profundo, como se envolvese cada rincao do lugar. As duas vecinas que estavam a poucos metros não conseguían sequer respirar. A mulher mais bela levou a mão ao peito, como se temese que seu coracao parase. O homem que passava na rua ficou imóvel, como solos arregalados, olando a cena sem ter coragem de dizer uma palavra. Até os carros que normalmente facían barulho ao subir a ladeira parecían ter desaparecido. Era como se o mundo tivesse entrado en pausa. Doña Amalia permanecía ali, parada, rígida como uma estatua quebrada pelas propias dores. Seu peito subía e descia como se ela tivesse corrido kilómetros. Seus olhos, antes cheios de uma furia desesperada, agora estavam completamente vacios, como se aquele ato tivesse arrancado dela o pouco que ainda restaba. O vento cessou. Os pássaros sumirán. As voces do bairro desaparecerán. A capilla, tao pequeña, tao humilde, ficou tomada por uma sensacao impossível de explicar. Muitos anos depois, que me estaba ali ainda diría que aquele silencio não parecía humano. Eles descreverían como se algo espiritual tivesse tocado o lugar. Como se o propio céu tivesse segurado o ar por alguns segundos. E não estaban errados. A luz que pasaba pela janela lateral da capilla mudou de tom. Tornouse máis suave, cálida, oase dourada, uma luz que iluminaba a imagen quebrada da Virgen, mas não para enfatizar o dano, e sim para mostrar algo que ninguém conseguía ver direito. O rosto da Virgen, mesmo como pequeno fragmento caído, parecía máis triste. Mas não era tristeza de ofensa. Era tristeza de mae. Tristeza de quen ve filo ferido ferindo algo sagrado porque não sabe o que facer com sua propia dor. Aquela sensacao tomou conta de todos. E então algo ainda máis estrano aconteceu. Uma crianca, que brincaba alguns metros adiante que tinha corrido ao ouvir o barulho, aproximouse devagar. Seu olhar curioso atravessou lentamente o silencio pesado, e, como a inocencia que só uma crianca pode ter, ela tocou o braco da mae e sussurrou. Mamá, parece que alguém está llorando. A mae empalideceu. Não havia sam nenhum. Mas a crianca não se refería ao mundo exterior. Se refería a algo dentro. E era verdade. Naquele instante, todos que estavam presentes sentirán uma emoção inexplicável apertando o peito, como se o lugar inteiro estivesse chorando. Não eram lágrimas de raiva.
Nao era indignacao. Nao era castigo. Eram lágrimas de compaixao. A compaixao que só Ceu entende. A compaixao que só Deus consegue sentir por uma alma perdida. Doña Amália, sem entender por quê, comecou a tremer. Nao de medo, más de uma estrana sensacao de ser observada. Nao o olar humano, julgador. Era diferente. Era suave, más firme. Era como o chamado silencioso, como se alguém estivesse tentando atravessar a muralla que ela había construído durante décadas. Ela respirou fundo, tentando recuperar o controle. Mas não conseguia. Que hice? Murmurou, quase imperceptível. Ninguém respondeu. Mas dentro daquele silêncio sobrenatural, havia algo que todos sentiram sem que fosse dito. Amália não estava sozinha ali. Por quê? No momento exato em que a pedra atingiu a imagem da Virgem. O olar invisível, porém real, había descido sobre aquele lugar. O olar que tudo via. O olar que tudo entendia. O olar de Jesús. E aquele silencio, profundo, pesado, sagrado, era a prova de que ele había presenciado cada segundo. Não apenas o ato, mas a dor por trás do ato. Não apenas a pedra lancada, mas a alma ferida que alancou. Os moradores, devagar, como carama se aproximar, ainda com medo de quebrar aquela atmósfera misteriosa. Mas, antes que alguém pudesse dizer qualquer coisa, Amália deu passo para trás. Depois outro, e fugiu apressada, como se estivesse escapando não das pessoas, mas de si mesma. Ela não sabia, mas aquele silencio que estremeció al barrio había marcado el comienzo de algo mucho más grande. A partir de aquel instante, sua vida jamás sería mesma. Porque aquele silencio não era o fim, era o chamado, o inicio do movimento invisível que Jesús estaba prestes a facer. La noche que cambió su vida. Aquela noite caiu sobre Santa Esperanza como manto pesado. Não era uma noite común. O céu estaba máis escuro que o habitual, e o ar parecía carregado de algo que ninguém conseguía explicar. Dentro da pequeña casa de Doña Amália, o ambiente estaba tenso, quase sufocante, como se as paredes guardassem o eco do que ela había feito. Ela entrou e fechou a porta con forca, apoiándose por instante no batente, tentando recuperar o fôlego. Sentíase exausta, mas não fisicamente. Era uma exaustao da alma. As mãos tremíame, e no fundo de seus olhos, había brilho inquieto, algo entre culpa, raiva e medo. Não acendeu a luz. Andou pela casa no escuro, como se quisesse esconderse até de si mesma. Tudo ao redor parecía máis silencioso que o normal. Nemos distante dos carros. Nemos caes latindo ao longe. Nemos relógio da parede, que normalmente marcaba cada segundo como coracao mecánico. Naquela noite estaba parado. Ou pelo menos era assim que ela sentía. Sentouse lentamente na cadeira onde Julián costumaba ler. O cheiro dele já había desaparecido há muitos anos, mas naquela noite parecía ter retornado. Primeiro, sentiu uma leve presa no peito. Depois, uma inquietacao crescente, como se algo dentro dela estivesse prestes a romper. Fechou os olhos e viu, mais uma vez, a pedra voando. O impacto, o pedaco da imagem caindo no chão. O silencio sobrenatural que se seguiu. E aquele olar invisível, aquele olar que ela sentiu sem ver. ¿Qué me está pasando?, susurrou. A casa parecía observá-la. A cada minuto, a noite ficava mais pesada, como se abancase lentamente sobre ela. O relógio bateu meia-noite, e a partir desse momento, tudo comecou. Frio súbito percorreu a sala, como se alguém tivesse aberto uma janela, a pesar de todas estarem fechadas. A chama da vela que ela deixou sobre a mesa tremulou e quase se apagou. Amália ergueu o rosto, inquieta, e percebeu que o ambiente estava diferente. Era como se uma presença invisível estivesse caminhando ao seu redor. Ela tentou ignorar, mas a sensação se intensificou. Algo tocou o seu coração, não fisicamente, mas profundamente. E foi então que ouviu. Sam, baixo, suave, quase imperceptível. Parecía choro, mas não era seu. Levantou-se de forma abrupta. Quem está aí? Ninguém respondeu. Caminhou até o corredor, mas quanto mais avançava, mais forte ficava aquela sensação estranha. Uma mistura de chamado e aviso. Até que, de repente, la luz se apagou. A vela foi engolida por uma corrente de ar que não deveria existir. A escuridão tomou conta de tudo. E, no meio dessa escuridão,
brilo suave comenzó a surgir na sala. Amalia voltou devagar. A luz era dourada, cálida, quase parecida como aquela que iluminara a imagen quebrada da Virgen horas antes na capilla. Mas esa luz tinha algo diferente. Era viva. Era pulsante. Ela não emanaba de nenhum objeto. Ela simplesmente estaba ali, como se tivesse descido do nada. A anciana sentiu suas pernas ficarem fracas. Deu 2 passos para trás e apoiou-se na parede. A luz, então, comecou a se mover, não como uma lâmpada, mas como uma presença. E foi quando uma voz, profunda e serena, disse: Amalia. Aquele exame atravessou sua alma como uma flecha. Não era uma voz humana. Não era uma voz de memória. E não era uma voz de acusação. Era a voz de alguém que conhecia cada uma de suas dores. Por que me lastimas? Nesse instante, o coração dela desabou. Amalia levou as mãos ao rosto e comecou a chorar, como não chorava desde o dia em que Julián foi sepultado. Suas lágrimas caíam pesadas, misturando culpa, vergonha e profundo anseio por alivio. A luz parecía envolvê-la com misericórdia, não com condenação. Ela tentou falar, mas sua voz saiu fraca. Eu não sabia. Estou tão cansada, tão sola. E a voz respondeu, suave, amorosa, cheia de compaixão. Não estás sola, Amalia. Nunca lo estuviste. A luz então cresceu, iluminando tudo à sua volta. Não era uma luz comum. Era uma presença que carregava paz, calor, amor, perdão, tudo ao mesmo tempo. A anciana caiu de joelhos, tomada por uma sensação que não sentia há mais de 20 anos. Esperança. Seu corpo tremia, mas sua alma comecava, pela primeira vez em décadas, a respirar novamente. Houve momento, único momento, em que ela percebeu algo com absoluta clareza. Aquele silêncio que tomou o bairro horas antes. Aquela luz que agora preenchia sua casa. Aquela voz que a chamava pelo nome. Não eram coincidências. Não eram alucinações. Não eram castigos. Era Jesus. O mesmo Jesus que ela acreditava ter virado as costas. O mesmo Jesus que ela havia acusado tantas vezes. O mesmo Jesus que ela feriu naquela tarde ao ferir sua madre. E ele estava ali. Não para julgá-la. Não para castigá-la. Mas para resgatá-la. Aquela noite, foi o começo da mudança que ela nunca imaginou ser possível. El encuentro inesperado. La madrugada cayó sobre el barrio como un manto pesado. Las calles estaban completamente vacías, y el silencio parecía aún más profundo que en los días normales. Dentro de su pequeña casa, doña Amalia caminaba de un lado a otro sin encontrar descanso. El corazón le palpitaba con fuerza, como si quisiera salir del pecho, y las manos le temblaban sin que ella lo notara. Aquella culpa silenciosa que la había atormentado durante horas se había transformado ahora en una angustia insoportable. Había intentado rezar, pero no sabía cómo. Había intentado llorar, pero no tenía lágrimas. Había intentado dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de la Virgen quebrada por su propia mano. Eran aproximadamente las 3 de la madrugada cuando algo extraño sucedió. Primero, un leve crujido en la sala. Doña Amalia pensó que era apenas a madeira vela da casa cedendo ao frío da noite. Depois, outro ruido, pasos muito suaves, como se alguém estivesse caminando descalzo sobre o piso. Ella se detuvo. El pecho se le heló. La respiración se cortó como si alguien hubiera oprimido sus pulmones. ¿Hay alguien ahí? Susurró, con la voz entrecortada. No hubo respuesta, pero los pasos continuaron, acercándose lentamente, uno tras otro, hasta detenerse justo detrás de ella. Doña Amalia sintió una presencia. No era pesada ni amenazante, pero sí tan fuerte que su cuerpo entero se estremeció. Algo dentro de ella le decía que no estaba sola, pero tampoco estaba en peligro. Era una presencia distinta, profunda, que no se parecía a nada que ya había sentido. De repente, una luz suave comenzó a llenar la sala. No era la luz fría de un poste, ni un reflejo de la calle. Era cálida, dorada, pulsante, como si tuviera vida propia. La luz envolvió cada rincón del pequeño cuarto, iluminando los retratos antiguos, el rosario que perteneció a su madre y que ella nunca usaba, e ateo pedazo de pao dormido encima de la mesa. Cuando la anciana levantó el rostro, vio algo que la dejó paralizada. Allí, de pie frente a ella, estaba Jesús. No venía rodeado de truenos ni fuego. No venía con mirada de juicio. Su rostro irradiaba compasión.
Sus ojos tenían un brillo que mezclaba amor y tristeza, como si hubiese visto cada una de las heridas que Amalia cargó durante años. Ella quiso hablar, pero la voz no le salía. Quiso pedir perdón, pero el llanto se atoró en su garganta. Y entonces, con una voz suave, profunda e infinitamente serena, Jesús dijo: Amalia, ¿por qué me lastimas? La palabra lastimas no llevaba reproche, sino dolor. No era un reclamo de ira, sino de tristeza, como quien le pregunta a alguien amado por qué se hiere a sí mismo. Doña Amalia cayó de rodillas, incapaz de sostenerse. Las lágrimas que no había logrado derramar en todo el día finalmente salieron. Su cuerpo entero se sacudió en un llanto que venía no apenas de aquel momento, sino de décadas de amargura, solidao e revolta acumulada. Yo no sabía, balbuceó entre sollozos. Perdí todo, perdí a Luis, mi esposo, perdí mis fuerzas, perdí la fe, me quedé sola, tan sola. Jesús se acercó lentamente a ella. Colocó su mano sobre su hombro, y un calor profundo recorrió el cuerpo de la anciana, como si alguien estuviera remendando cada pedazo rasgado de su alma. Nunca estuviste sola, dijo él. Yo estuve contigo incluso en tu dolor. La anciana levantó el rostro, temblando. Sus ojos se encontraron con los de Jesús, y por primera vez en su vida sintió algo que jamás había experimentado. Era mirada, comprendida e amada, a pesar de todo o que había feito. Perdóname, Señor, susurró entre lágrimas. Yo vine a sanar tu corazón, respondió él, no a condenarte. En ese momento, la luz que llenaba la sala pareció volverse más intensa, envolviendo a Amalia por completo. La angustia desapareció. La culpa se deshizo como polvo. Y una paz profunda, cálida y silenciosa se instaló en lo más hondo de su alma. El encuentro duró apenas unos minutos, pero para Amalia pareció eterno. Cuando la luz comenzó a desvanecerse, Jesús pronunció sus últimas palabras. Regresa a mí, Amalia. Aún hay vida dentro de ti. Y así como apareció, desapareció suavemente, dejando la casa llena de una paz que Amalia jamás había sentido. A partir de ese instante, ella sabía que nada volvería a ser igual. La transformación. El amanecer llegó lentamente al barrio de Santa Lucía, pintando los tejados con un tono dorado suave. Las calles aún estaban silenciosas, y el aire fresco de la mañana llevaba consigo un leve aroma a pan recién horneado de la padaria da esquina. Pero dentro de la pequeña casa de doña Amalia, algo mucho más profundo había ocurrido. Después del encuentro con Jesús, la anciana quedó sentada en el suelo por largos minutos, incapaz de moverse. Sentía su cuerpo ligero, casi como si hubiera perdido décadas de peso emocional. La rabia que la había acompañado durante tantos años simplemente ya no estaba. La soledad, que antes la devoraba silenciosamente, ahora parecía un visitante distante, sin forca alguna. Por primera vez en muchísimo tiempo, Amalia respiró hondo, y sintió paz. Una paz que no tiene explicación o lógica, que no se encaixaban en una das crencas que ella dice ter, y que tampoco podía ser comparada con nada que ja había vivido. Se levantó lentamente, apoyándose en la mesa. La luz del amanecer iluminaba el rosario antiguo que perteneció a su mae, guardado allí por décadas, siempre ignorado. Sin saber por qué, lo tomó entre sus dedos. Las cuentas frías le hicieron estremecer. ¿Será que, ainda sei rezar? Murmuró. Se sentó, cerró los ojos y, con la voz trémula, murmuró apenas: Ave María. La frase saiu quase sem forca, mas foi o suficiente para que sus lágrimas começassem a caer novamente. Nao de dor, más de alivio. Ela nao lembraba a Horacao inteira, mas pela primeira vez na vida, tinha vontade de recordar. La decisión inesperada. Cuando el relojio marcó 6 da manhã, Amalia tomó una decisión que mudaría de vez su historia. Ir até a capilla onde había atacado a Virgen. Sabía que muchos vecinos habían visto no día anterior. Sabía que sería juzgada. Mas también sabía que precisaba pedir perdão. Colocó un chaleco sobre los hombros, respiró fundo y comenzó a caminar pelas ruas ainda vacias. Cada paso parecía pesado, mas ao mesmo tiempo libertador. Cuando llegó a la capilla, el sol ya había subido un poco. Las puertas estaban entreabiertas. Dentro, un olor a cera derretida y flores frescas llenaba o ar. Amalia entró devagar, olando para o chao. Até que levantó os olhos, e viu. O impacto espiritual. La imagen de la Virgen, aquella misma que ella había golpeado con una piedra, estaba allí. E o maíz impresionante. No había nenhuma rachadura, nenhuma marca, nenhum vestigio de golpe.
A muller ficou inmóvil por alguns segundos, a boca entreaberta, os olhos arregalados. Ella sabía lo que había hecho. Todos sabían. Y aún así, la imagen estaba perfecta, luminosa, intacta, como si la mano de alguien la hubiese restaurado durante la noche. Amalia sentiu arrepio percorrer la espina. No fundo do coracao, ella sabía. Jesús había hecho aquello. Ajoelóse inmediatamente e, con a voz embargada, susurró: «Perdóname, Virgen Santa, perdóname por todo lo que hice». En cuanto lloraba, sentía algo se romper dentro dela. Nao emdor, mas como si finalmente uma ferida antiga estivese sendo curada. O olar dos vecinos. Pouco depois, alguns vecinos comecaram a chegar para a misa da mana. Entre eles, don Rafael, que había testemunado o ataque no día anterior. Ao ver Amalia ajoelada diante da imagen restaurada, ele parou na porta, incrédulo. «Amalia?» preguntó en voz baja. Ela levantou o rosto, os olhos vermelhos, mas cheios de uma paz nova. «E una osou maísa mesma, Rafael», disse, com sinceridade. «Jesús vio até minha casa esta noite. O mem levou a mão ao peito. No bairro, muitos tinham perdido a fé. Mas ver aquela mulher, antes tão amarga e dura, agora quebrantada e transformada, era uma prova viva de que Deus ainda tocava coracoes, mesmo os mais fechados. Coracao renovado. Desde aquele dia, algo mudou definitivamente em Amalia. Ela passou a acordar cedo todas as manas, sentar-se na capela e tentar rezar, mesmo que algumas palavras lhe escapassem. Comecou a cumprimentar os vecinos, coisa que não fazia anos. Voltou a sorrir, mesmo que timidamente. E o mais importante, ela já não estava sozinha. Sentia todos os dias a presença de Jesus perto dela, não como juiz, mas como amigo, como alguém que a tinha resgatado do mais profundo abismo. A transformação de Amalia não foi apenas espiritual. Foi também emocional, social e humana. Ela voltou a viver. Voltou a sentir. Voltou a amar. E tudo comecou, naquela madrugada silenciosa em que Jesus disse seu nome com ternura. El milagro público. El sol ya había subido por completo cuando la noticia comenzó a correr por todo el barrio de Santa Lucía. Alguien había visto a doña Amalia, la misma mujer que un día antes había lanzado una piedra contra la imagen de la Virgen, entrar a la capilla temprano, de rodillas, llorando, y completamente transformada. Pero lo que realmente hizo que el barrio entero murmurara, no fue apenas verla allí. Fue o estado da imagen da Virgen. La tarde anterior, todos habían visto la fractura en el rostro, el golpe seco que había desfigurado una parte de la escultura. Los vecinos comentaron, lamentaron, algunos até se indignaron. Pero ahora, nada de aquella marca permanecía. Nada. La Virgen estaba limpia, radiante, intacta, como si jamás hubiera sido dañada. Y aquel hecho, aquella restauración imposible, comecou a se espalar de casa en casa, de boca en boca, como uma velocidade que ninguém esperava. Os vecinos chegam a capela. Apenas poucos minutos depois das primeiras pessoas chegarem, a pequena capela comecou a se encher. Doña Amalia permanecía ajoelada, como solos fechados, segurando o rosario antigo de sua mãe. Sua respiração era serena. Seu rosto, iluminado por uma paz que nenhuma palavra poderia explicar. Quando ela abriu os olhos, viu uma multidão silenciosa atrás dela. Gente que ela había tratado con frieza por anos. Gente que já tinha medo de se aproximar dela. Gente que nunca imaginou vela dentro de uma igreja. Do meio da multidão, saiu don Rafael, o mesmo vicino que viu tudo no dia anterior. Ele caminou até a frente da capela, aproximou-se da imagen da Virgen, e colocou a mão, devagar, sobre o lugar onde a pedra había batido. Sua expressão mudou imediatamente. Primeiro incredulidade. Depois espanto. Depois emocao. No puede ser, susurró él, con a voz embargada. Yo mismo vi la fractura. Estaba aquí, exacto aquí. Él oló para Amalia, como solos marejados. ¿Qué pasó ayer, Amalia? ¿Qué hiciste? A anciana respiró fundo. Sabía que aquel era o momento. El momento de contar la verdad, no para justificarse, sino para dar testimonio. O testimonio que mudou o bairro. Con a voz firme, porém suave, Amalia dice. E una fiz nada. Foi Jesús. Murmurió percorreu a capela. Amalia continuou. Ontem à noite, ele viu até mim. Falou comigo. Perguntou por que eu o feria. Tocou meu coracao, e me deu uma paz que eu nunca tinha sentido. E hoje, quando cheguei aqui, a imagen já estava assim.
intacta, viva, como se ele mesmo a tivesse restaurado. Algumas pessoas comecarán a chorar, outras ficarán paralisadas. E algumas, mesmo sem entender, sentirán um calor profundo florescer dentro do peito, chamado a fé que elas achavam ter perdido para sempre. O milagre confirma a mensagem. O padre Miguel, responsável pela capela, correu para ver o que estava acontecendo. Quando viu a imagem intacta, ficou em completo silêncio. Aproximou-se lentamente, examinou cada detalhe do rosto da Virgem e repetiu várias vezes: "No hay señal de daño, no hay señal de daño." Por fim, como voz tomada pela Emocao, ele se virou para todos e proclamou: "Hermanos, esto es un milagro. El cielo quiso hablarnos." A transformação pública de Amália. Entre lágrimas, doña Amália levantou-se devagar. O padre se aproximou dela, tomou sua mão e disse: "Amália, pensem, se Jesus viu até você, no auge de sua dor e de sua falta de fé, é porque ele te escolheu. Ele deseja te curar. Ele deseja te usar para que outros também creiam." As palavras entraram fundo na alma da anciana. Ela, que no dia anterior carregava odio, orgulho, culpa e uma escuridão profunda, agora era testemunha viva de milagre que transformaria não apenas sua vida, mas a vida de muitos. O impacto que ecoou para além do bairro. Nos dias seguintes, algo ainda mais extraordinário aconteceu. A história de Amália começou a se espalhar pela cidade inteira. Pessoas que nunca haviam ido a capela começaram a aparecer, curiosas, emocionadas, buscando ver a imagem restaurada e, principalmente, para escutar o testemunho daquela mulher de 74 anos, a mesma que antes insultava tudo o que era sagrado. E cada vez que ela contava o que tinha acontecido naquela madrugada, seu rosto se iluminava. Não com orgulho, mas com gratidão. Ela sabia que havia recebido uma nova chance, uma nova vida, novo coração. O bairro de Santa Lucía nunca mais foi o mesmo. A fé foi reacendida. A esperança renasceu. As pessoas começaram a se reunir mais, rezar mais, amar mais. E tudo isso porque Jesus, em sua infinita misericórdia, viu quando uma anciana, perdida e ferida, lançou uma pedra na Virgem. E decidiu transformá-la com amor, não com condenação.